Estamos en el punto número 3. Punto número 3, la serie El Espíritu Santo. Entonces vamos a ir mirando varias cosas acerca de esto. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿En quién? En el creyente. Tal vez por el tema de tiempo, si no alcanzamos, pues obviamente la semana siguiente, que ya estaríamos Dios mediante cerrando, estaríamos viendo lo que nos falte, ¿no? De nuevo aprovechar para dar la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez y que vuelvan, ¿no? Están en su casa, esta es su familia. Vamos a hablar entonces del Espíritu Santo y como siempre vamos a empezar a ver una serie de pasajes y vamos a ir aprendiendo lo que el Espíritu Santo hace en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando llega a su vida y a la mía? ¿Qué es lo que él hace? Veamos el primer pasaje. Aquí tenemos, vamos a ver cómo es la cosa. A ver, veo, no avanza. Dice que está congelado. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Se avanza o no avanza? Ah, ahora sí. Oiga, estos aparatos, una bendición esta vaina. Ya uno gana de jugar, mire. Jugando y usted allá mirando. Muy bien. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, man, y sabes que de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es el diálogo que está teniendo Jesús con un hombre llamado Nicodemo, que fue a preguntarle, un principal, un fariseo de la época, que va y tiene inquietudes acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Primer punto entonces de muchos que vamos a ver hoy: el Espíritu Santo es quien produce el nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice, todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, a ver, cuando una persona en un acto de fe invita a Jesús a su vida, ¿se acuerda que tenemos espíritu, alma y cuerpo? Su dimensión espiritual, ¿cómo estaba? ¿Quién recuerda? Muerta o vacía. Pero cuando una persona hace la oración de fe, y entonces el Espíritu Santo genera algo sobrenatural en la vida de esa persona, ¿produce qué? Vida. Habíamos visto por allá en Ezequiel 36, dice, os daré espíritu y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y entonces esa persona experimenta ¿qué? Vida. Y entonces lo hablábamos la vez pasada, creo, o en los otros temas. Entonces esa persona, como experimenta vida, empieza a experimentar una serie de cosas que antes que no sentía. Si realmente ha nacido de nuevo. Por ejemplo, quiere leer la Biblia. Lo hablábamos en esos días con alguien, porque la pregunta, ¿y cómo sé yo que una persona nació de nuevo? Porque siempre uno escucha que entre los cristianos decimos, no, lo más importante es que haga la oración. Ya hizo la oración, listo, ya hizo la oración. Pero, ¿qué se supone que deben pasar los siguientes días si alguien realmente hizo una oración genuina? Se experimentó vida, quiere que empezar a conocer a Dios. Generalmente, si no tiene Biblia, dice, ¿dónde me compro la Biblia? Luego dice, ¿y yo qué libro me empiezo a leer? Empieza algo especial en la vida de esa persona. Porque Dios, por el Espíritu Santo, ha producido ¿qué? Un nuevo nacimiento. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Es la obra del Espíritu Santo, como el viento, que usted no lo puede ver, pero ¿qué? Pero se siente. La gente dice, esa persona dice, yo no sé, pero algo está pasando conmigo. Y es la obra ¿qué? Sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Entonces produce el nuevo nacimiento. Veamos el siguiente pasaje, muy importante. Está en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en dónde? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Este pasaje dice que entonces el Espíritu Santo hace algo muy especial,
Dice, por uso del Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Aquí habla el tema del cuerpo de Cristo. Voy a pedirles un favor a unos voluntarios, ya, Sandrita, Bernardo, Rosaura y Wilber, vengan para acá. Bernardo está bien, pero no, bueno, mejor ese Wilber, venga acá de una vez, acá arriba. Yo no los iba a llamar acá, hasta acá arriba, pero venga. No, mejor acá arriba, mejor. Mejor, eso está muy bien. Un aplauso, por favor, a nuestros voluntarios. Ellos, ¿quién se quedó? Venga, acá, no escape, hombre. Ellos hacen parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Son todos los cristianos de todos los tiempos, todas las personas que se han convertido en cristianos. Recordemos que en el cielo no van a haber categorías de iglesias. Bueno, acá los de Arca, acá los de la iglesia carismática, no, todo es que lo mismo, somos el cuerpo de Cristo. Imaginémonos hipotéticamente, ellos son cristianos, ¿cierto? Y entonces hay parte del cuerpo de Cristo. Pero vamos a hacer algo muy especial. Cristian, venga para acá. Muy bien. Aquí tenemos otro voluntario. Otro aplauso para los voluntarios. Sí, se anima. Muy bien. Cristian no hace parte del cuerpo de Cristo. No es creyente, no es cristiano. Pero el día que Cristian recibe a Jesús, dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Bautizar qué es? El origen de la etimología es meter una cosa en otra. Meter, por ejemplo, cuando usted toma una camisa que está, no sé, con una mancha, usted la mete en jabón, usted la está bautizando, porque eso se está impregnando de eso. Eso quiere decir el origen bautizar. Meter una cosa en otra y su naturaleza cambia. Entonces, Cristian no conoce a Dios, pero recibe a Jesús. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Imaginemos que yo, ¿cierto? Hago las veces del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo coge para acá y ¿qué hace? Venga para acá, y lo mete en el cuerpo de Cristo. Por un mismo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. ¿Y a todos se nos da a beber de qué? A todos se les da a beber de qué? De un mismo Espíritu. No es que este tiene más y menos y más. A todos se les da a beber de lo mismo. Solo que a algunos le buscan ¿qué? Más. Imaginémonos que Bernardo es más espiritual. Entonces como que conoce más. Pero todos se les da a beber de qué? Del mismo Espíritu. Y entonces ahora Cristian es colocado en el cuerpo de Cristo. Por eso no es sano que un creyente conoce a Cristo, pero yo sigo solo y yo no me congrego, yo no busco. No, yo solo así. No es normal. Porque la persona es colocada ¿qué? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. En este caso, en un sitio en especial. Muy bien, un aplauso por favor para nuestros actores. Pueden seguir. Eso es lo que hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y lo pone usted en un cuerpo. Y lo hace parte de él, para que usted haga parte del cuerpo de Cristo, de una familia. Eso es muy importante. Sigamos, por favor. ¿Qué más hace? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba Padre. En esencia este pasaje lo que dice es que Él ahora mora ¿en quién? En nosotros. Él envió a su corazón y al mío ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que su cuerpo, ¿qué dice? Es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Ustedes no son qué? Sus propios dueños. Acá dice, de quien no sois vuestros. Quiero contarle una noticia. Su cuerpo, usted lo está compartiendo con alguien. ¿Y es con quién? Con el Espíritu Santo, ya lo habíamos hablado. Familia, hay dos ahí. Por eso hay momentos donde usted va a sentir ciertas cosas y el Espíritu Santo ¿qué le va a decir? No, hay un rechazo. Y es lo que pasa cuando una persona genuinamente se convierte y tenía ciertas prácticas no sanas, luego empieza a sentir que
porque ya no le gusta. Porque ya hay alguien en él o en ella que hace que genera rechazo. No es que, ay, allá le lavaron el cerebro. No. Si alguien realmente ha experimentado un nuevo nacimiento, y si se empina unas cuantas y levanta el codo, alguno me está mirando, no he dicho yo a nadie, no he señalado a nadie, levanta el codo, ya después dice, ay no, pero esta vaina aquí. Porque antes la fría para el calor o el calor para el frío. O sea, siempre ahora es, no, ya la persona empieza a decir, no, es todo lícito, pero no todo qué. Entonces no es que le lavaron el cerebro, no es que le dijeron, no, sí, sino que la persona empieza porque ya hay alguien que está ¿qué? Dentro de la vida de esa persona, que empieza a generar algo en usted, y usted entonces, claro, empieza a vivir un proceso que, como todos, en algunos puede ser que muy rápido, en otros puede ser lento, pero eso lo está haciendo ¿quién? Lo empieza a hacer el Espíritu Santo, y usted empieza entonces a tomar decisiones con su vida de una manera muy, pero muy especial. Qué importante entonces es que nosotros podemos comprender eso, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Muy importante. Recordemos entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dice? Que tú eres ¿qué? Hijo. Eso es muy importante. Y eso, sobre este punto, es muy profundo, porque la gran mayoría de nosotros a lo largo de los años nos han lastimado, nos han herido, la valía, la autoestima. Tuvimos nuestros papás, a algunos tal vez les fue bien con los papás, a otros tal vez no les fue bien, cometieron errores, consciente o no, pero esto es muy importante en el proceso de sanidad, entender que yo soy ¿qué? Que yo soy hijo de, dice, el Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y entonces me empieza a hablar acerca de que yo soy ¿qué? De que yo soy su hijo, claro. Y eso me permite entonces comprender eso. Sigo con un tema que es muy importante, y porque alguien me decía, bueno, ¿y yo cómo sé entonces que tengo a Dios? Hace día yo hablaba con una pareja sobre ese tema, ¿no? Y ella me preguntaba, ¿y cómo uno se da cuenta que realmente Dios está en mi vida? Romanos 8:5, no está aquí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Esa es una señal de en qué empiezo a pensar yo. ¿Cuáles son mis consideraciones? ¿Cuáles son mis énfasis? Ahí empieza a darse algo muy especial. Segunda de Corintios 13:17, se los dejo como referencia, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Que hay ¿qué? Hay libertad. Esa, por ejemplo, es otra señal. Si una persona genuinamente ha recibido al Señor, si tiene el Espíritu Santo, donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Hay libertad. Empieza a salir de cosas que le tenían atado. Dios empieza a moverse, porque hay algo interno que empieza a luchar contra eso, y empieza a experimentar un cambio. Insisto, en algunos más rápido que otros, puede ser, y por eso uno no puede, bueno, yo de pronto no voy en el proceso de fulanita de tal o fulanito de tal, tranquilo. Dios va haciendo el proceso ¿en quién? En cada uno de nosotros. Pero donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y otro punto, deteniéndome aquí, ¿cómo sé yo si realmente tengo a Dios? Recordemos lo que dice la Biblia en Juan 16:7, que Él nos convence de todo pecado. Cuando una persona tiene a Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene un problema. Porque yo le decía, creo que alguna vez, antes pecaba y no tenía a Dios, ¿y qué decía? Ay, sí, eso todo pero cuando ya tiene a Dios, siente algo tremendo en su corazón y se pone mal, porque el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Está en su vida y le va a decir, eso no está bien. Leímos en Romanos 7, según el hombre interior, ¿se acuerdan? Me deleito en la ley de Dios. Internamente sabe que debe agradar a Dios. Hay una lucha interna. Alguien que tiene al Señor, tiene al Espíritu Santo, como lo decíamos, peor que la mafia, no se puede ya ir.
Porque a donde quiera que vaya el Espíritu Santo, claro que le va a redarguir y le va a hablar, porque ahora le tiene a Él. Muy importante, ¿no? Entonces estamos hablando de la sanidad, de la valía, de la autoestima. Qué maravilloso este pasaje. Yo lo había leído muchas veces, pero para mí fue muy especial este pasaje, porque dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. ¿Pero qué dice? Pero el Espíritu, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo este pasaje. Dice, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Yo le pregunto, usted la contesta en su corazón, ¿cuál es su debilidad? Cada uno de nosotros puede tener un tipo de debilidad. Qué buena noticia que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Yo te ayudo. Ahora, me estoy dejando ayudar. Ese es el tema. Porque Él está ahí, no solo para habitar, sino para ayudarme en mi debilidad. Tenemos alguien extraordinario para ayudarnos, cualquiera que sea su debilidad. Yo puedo orar por usted, claro, pero le quiero decir que usted tiene a alguien más grande que yo, o que cualquier pastor o líder. Usted lo tiene ahí para decirle, yo te quiero ayudar. Sé que tienes debilidades. Yo te quiero ayudar. Dice, claro. Y además de eso, qué maravilloso. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? A veces usted y yo no sabemos pedir, pero ¿qué hace Él? El Espíritu, ¿qué hace? Intercede. ¿Usted se imagina el Espíritu Santo que ora por quién? Él intercede por usted. Imagínese, intercede por nosotros. Intercede. Imagínese el Espíritu Santo diciendo, Padre, te pido por Wilber, otra vez hoy, pero te pido por él. ¿Se imagina? Te pido por los sábados. Él intercede. Hay alguien que intercede por usted. Tremendo eso. Mire, yo les voy a abrir mi corazón, que les he estado contando mis experiencias humildemente con el Espíritu Santo. Por muchos años, por la soberanía de Dios, porque así había yo elegido, yo estuve en una institución, ustedes saben, donde siempre tuve a alguien, entre comillas, encima de mí como autoridad. Por las cosas que han dado un giro, pues en este momento yo no lo tengo. Claro, estamos en un proceso de ir, visitamos, estamos pues capacitándonos como líderes y pastores, y he conocido personas, inclusive como les he contado, cuando estuvimos en El Salvador, por ejemplo. Pero yo no tengo a alguien en este momento sobre mi vida. Pero algo que descubrí con este pasaje, que el Espíritu Santo que me decía, tranquilo, yo soy por lo menos el que en este momento que yo oro por ti. Yo oro. Claro. Y Dios sabe en mi corazón, anhelo avanzar y tener sanas relaciones en el liderazgo y con pastores y lo que sea, porque algunos que me conocen saben que a mí me fascina aprender. Yo no tengo problema con irme a sentar a aprender. Pero yo le decía, bueno, ¿y entonces cómo hacemos en este tiempo, Espíritu Santo? Tranquilo, yo soy el que estoy en esa etapa que orando por ti. Y esa es la confianza que usted también tiene que tener. Usted no está solo en su lucha. El Espíritu Santo está orando por quién? Por usted. Y está orando por usted. E intercede por lo que usted no sabe pedir. Él dice, Él está allí. Por eso es extraordinario poderlo tenerlo a Él, porque Él está. Y vuelvo y se lo digo, ¿cómo serán las oraciones del Espíritu Santo por usted y por mí? O sea, yo no creo que sean como las de a veces no ora, Señor, si te parece. No, yo no creo que el Espíritu Santo tiene que orar. Es mi hijo, es mi hija, lo amo. Yo me imagino las oraciones del Espíritu Santo por usted y por mí. No estamos solos en esto, estamos juntos. Muy importante. Vamos entrando a la parte final
y si alcanzamos lo vemos, y si no, que continuará mientras vamos haciendo ajustes con el tiempo. El Espíritu Santo nos da ¿qué? Dones. ¿Qué es esto de los dones? Los pasajes que nos hablan de los dones, hay varios pasajes que nos hablan de los dones, y los dones, les cuento que no es otra cosa que, digamos, habilidades sobrenaturales dadas por Dios, que Dios se las da ¿a quién? ¿A quién se las da? Al cuerpo de Cristo. O sea que, volviendo al caso con Cristian, Cristian no solamente es puesto en el cuerpo de Cristo, sino que ahora el Espíritu Santo le da que un don o dones. ¿Para qué? Para ayudar en el cuerpo de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo lo pone, pero además de eso le da que un don. Vamos a mirar qué es eso, qué es lo que nos da. Donde yo le quiero contar que si usted tiene a Jesús, usted recibió a Jesús en su corazón y tiene el Espíritu Santo, usted tiene por lo menos un don. Yo no sé cuál es. Bueno, alguien no lo sabe. ¿Sí? Pero usted lo tiene. Ahorita vamos a tratar de ver una lista lo más rápido posible. Y entonces todos los cristianos tenemos un don. La Biblia dice en 1 Corintios 12:11, bueno, leamos, ahí está, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como ¿qué? Dice que Él reparte. Él dice, a Cristian a Susana la esposa, combinemos la cosa, a Oscar Alberto a Laurita Ipac y ahí empieza con cada uno de nosotros a darnos ¿qué? Como Él quiere. Ahí está. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿quién? Del ministerio. Ahora, ¿por qué da dones? Esto me suena como a la película de Avengers, ¿cierto? Porque le quiero decir que esto es espiritual, que no tenemos lucha, dice, contra carne y sangre, que la iglesia, aunque no parezca, que hay una batalla espiritual, que Satanás es real, y él sabe que para hacer la obra de Dios se necesita que algo sobrenatural. De lo contrario, ¿qué pasa? La obra de Dios es que imposible, porque todos los días se libre una batalla por las almas. Y nosotros necesitamos ¿qué? Un don. Entonces, déjenme imaginarme, aquí estamos como en la Liga de la Justicia. Solo que algunos dicen, no sé si se vio la película, la última de Avengers, que, ¿cómo es que es? Thor no quería, ¿cierto? Que él no quería ir a pelear. ¿Y cómo estaba Thor? Thor estaba gordo y tomando cerveza. Yo no quiero ir. Algunos cristianos tal vez están así. Pero el don está ahí con usted. Si usted no diga, no, yo no quiero, pero el don está ahí con usted. Ahí está. Y usted decide si lo usa o no. O se asume su papel como Thor y dice, vamos a pelear por esta vaina hasta el final. Pero todos, sin excepción, tenemos dones dados por Dios. Vamos a mirar. La lista está en Primera de Corintios, que era un pasaje muy largo. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 12, usted lo busca en su Biblia, en su celular, por favor, ahí. Y en Primera de Corintios 12 está una parte de la lista. La lista está sobre todo en estos tres pasajes están la lista de dones que Dios da. En el primero hay una parte, en la segunda se repiten otros y vienen otros, y en el tercero se repiten algunos y vienen otros. Vamos a leer solamente Primera de Corintios 12. Perdón. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu ¿qué es? El mismo. Me devuelvo a Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué? Los dones no deben ser ignorados. Se lo digo porque hay iglesias que dicen, no hay que hablar de ese tema. Pero está en la Biblia, dice, no los ignoréis. Ahora, tampoco es al extremo. No los ignoren, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Dicen algunas versiones para provecho, pero en otras dicen es para la edificación de la iglesia. A ver, los dones no son para,
tengo este don, vamos a montar un chuzo por ahí, un negocio, vengan acá, yo les profetizo. No es para eso. Eso no es para eso. Eso es para el cuerpo de ¿qué? El cuerpo de Cristo. Es para eso, no es para uno fanarse. Es para eso, ¿cierto? Oíste con las películas, como en uno de los diálogos le dicen, un gran don viene con una gran responsabilidad. Algo así más o menos, ¿no? Ese don viene con una ¿qué? No para qué. Claro, sigamos, dice a cada uno, porque, y viene la lista, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, a otro fe, a otro por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo cada uno como Él quiere. 28 dice, a unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, hacen milagros, sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En estos otros pasajes está en la otra lista. Aquí se lee solamente una parte y aquí está entonces la lista, digamos, los principales que aparecen allí. Entonces aparecen, por ejemplo, el don de ¿qué? El don de sabiduría. Recuerda que los dones son habilitaciones ¿qué? Sobrenaturales. Otra cosa es la inteligencia, el coeficiente intelectual. No, este es otro tema. El tema, por ejemplo, el don de sabiduría tiene que ver con ¿qué? Con la capacidad que Dios le da a alguien para conocer una situación en un momento especial. Dios habilita a esa persona para eso. Y Dios le da sabiduría para eso, de una manera revelacional. Por ejemplo, cuando Dios le da sabiduría, ahí se combinan varios dones a José para que interprete, por ejemplo, ¿qué? El sueño. Faraón dice, ¿quién me soluciona esta vaina? ¿Quién es? Busquemos. Dicen, no, nadie lo sabe. Dice, pero hay alguien. Y llaman ¿a quién? Llaman a José. Y ahí está el don operando en él. Cuando el faraón escucha, dice, tremendo, yo no sabía que eso significaba eso. Y está también, por ejemplo, por allá con Daniel, hay varios casos de esa manera. Dios a la persona que tiene ese don le da esa capacidad. Está, por ejemplo, el don de conocimiento, o también lo llaman el don de ¿qué? El don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Voy a pedirles, imaginémonos que esta línea que está aquí, imaginémonos que esta es una línea sin principio ni fin, porque es Dios. Y Dios conoce ¿qué? El pasado, presente y futuro. Él lo sabe todo. Pero en el don de ciencia, Dios a alguien le abre una ventanita y le permite ver algo. Le permite ver algo que solamente Dios no puede ver. Le permite ver algo del pasado, presente o futuro de alguien. Le da el don de ¿qué? El don de conocimiento para saber algo que nadie más sabe, que solamente Dios sabe, pero que Dios se lo revela ¿a quién? Se lo revela a esa persona, y esa persona entonces se da cuenta. Un caso, por ejemplo, está en la Biblia, en el libro de Reyes. Eliseo hace un milagro a un general. El general le dice, tome Eliseo. Eliseo dice, no, yo no acepto eso. Pero Giesi, el criado, le dice, mi amo tampoco. Y apenas el soldado se va, él sale detrás. ¡Hey, Naamán! Lo que pasa es que mi amo manda a decir que al final que sí. Y entonces, ¿sabe qué hace? Le dice Naamán, bueno, tome. En mi versión, ¿no? Más o menos. Y entonces Giesi coge las cosas y llega. Y dice Eliseo, ¿de dónde vienes, Giesi? No, yo estaba por ahí. Y le dice Eliseo, no estaba mis ojos ahí cuando hiciste esto y esto. ¿Y qué dice Giesi? ¿Quién le reveló eso? Se llama operando en donde qué? De ciencia. Para conocer cosas que a veces inicialmente uno no las tiene claras hasta cuando uno llega al lugar.
Uno llega y uno dice, ay, esto yo, claro, tiene que ver con esto. ¿Don de qué? De ciencia, sigamos. Vamos avanzando. Perdón. Don está el don de fe para creer, por ejemplo, algo tremendo que solamente esa persona en ese momento lo cree. Está José peleando. 12 del día, 1 de la tarde, 2, 3, 4, y la guerra se estaba acabando. Y Josué quería acabar la guerra. Y Josué hace algo tremendo. Dice, ¡Sol, detente! Y dice la Biblia que el sol se detuvo. Pero científicamente sabemos que probablemente ¿quién fue lo que se detuvo? La tierra. La tierra hizo es una cosa tremenda. Porque alguien dice, creo que hablábamos alguna vez, que si la tierra se detuviera, los seres humanos saldríamos ¿qué? Saldríamos despedidos. Es una cosa tremenda. Científicamente hay estudios de eso, que los científicos alguna vez decían, hay un día que falta. Ese día tiene que ver con ese día que dice se detuvo para que Josué que acabara. Ese es operando el don de qué? De fe. La persona se atreve a decir cosas que nadie más, ¿cierto? Y Dios obviamente le respalda. Confianza total en las promesas de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles, adversas. Dios le da a esa persona ¿qué? Esa confianza, esa fe. Poderes obviamente para hacer ¿qué? O dones para hacer milagros. Estamos hablando de los dones de sanidad. Todos podemos orar, pero a quien Dios le da el don es más efectivo. Esa es la diferencia. O sea, no es porque usted diga, yo no tengo el don, yo no oro por esa persona. No, usted debe de ¿qué? De orar. Pero al que tiene el don es más efectivo en su oración. Las cosas, las personas se sanan, experimentan algo muy especial. Hasta aquí el tema es, ¿y yo cómo voy dando cuenta del don? Por ejemplo, hablando de sanidad, ore, ¿cierto? En la medida en que usted vea respuestas, bueno Señor, tal vez yo tengo ese don. Por eso miren, nosotros vamos a empezar a caminar hacia un ejercicio muy bonito, y lo hemos venido haciendo. ¿Y cuál es? Que muchas cosas a veces me dicen, venga, para que usted ore. Pero muchas veces yo, ¿qué le voy a decir a usted? Ore usted. Porque necesitamos que quien desarrolle el don, o lo que Dios le dio, usted, no quiere decir de que no vayamos a orar, por favor, no, sino que con el propósito de que usted desarrolle eso que tiene, hay que hacerlo, claro. Entonces está dones de sanidades, poderes de milagros, ¿cierto? Está el tema de profecía. El tema de profecía tiene que ver con comunicar algo muy especial, la palabra de Dios de una manera muy especial, contenido sobre todo en la palabra de Dios. Me detengo de pronto en alguno, discernimiento de espíritus, muy importante y en especial para la iglesia. Bueno, todos para la iglesia. Pero el discernimiento de espíritus es el don dado por Dios, que Dios le permite a esa persona percibir qué espíritu está actuando sobre la vida de una persona, si eso viene de Dios o qué, o no. Porque aquí abro un paréntesis, Satanás suplanta los dones. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue donde Faraón? Faraón no cree, la culebra. ¿Y qué hicieron los siervos de Faraón? Moisés es eso. También la tiraron a Dios. Ellos replicaron varios milagros, solo que llegó un punto en que ¿qué pasó? No pudieron. Pero Satanás sí lo hace. Satanás, claro que puede ¿qué? Imitar los dones. Yo recuerdo que alguna vez estábamos orando por alguien y de repente esa persona empezó a hablar en otro idioma que decimos son lenguas. Estábamos orando por esa persona, por liberación, por algo. Entonces, claro, yo recuerdo que mi esposa, que tiene con énfasis este don, yo también en algo, pero ella lo percibió, dijo, eso que está diciendo no es de Dios. Entonces la pregunta era, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces yo le dije, repite esta oración, Señor Jesucristo. Apenas dije eso, se transformó, tipo el exorcista más o menos, ¿no? Le dijo,
entonces eso que estaba diciendo que era, no era de Dios. Era una manera de decir, ¿cierto? Claro. O muchas veces hemos estado orando en las experiencias que hemos tenido, entonces nos ha pasado alguna vez que la digo, ya estoy bien, ya estoy bien. Entonces uno dice, claro, uno puede orar una hora por alguien, uno que dice, ay, no, ya dijo que estaba bien. Bueno, listo, ya estás bien. Repite esta oración. Apenas, ¡no! Nos toca seguir. Créame que eso es como película, ¿no? Pero el poder de Dios está ahí. Pero Él suplanta los dones. En el libro de los Hechos hay un pasaje donde van los apóstoles y una mujer dice, estos son hijos de Dios que les predican la palabra de Dios. Y Pablo dice, ese es un espíritu de adivinación. Y ella dijo algo positivo de ellos. Y ora y les expulsaba el espíritu de adivinación. Entonces eso es muy delicado. Por eso le decíamos al inicio, lo más terrible que le puede pasar a una iglesia es sacar el Espíritu Santo y no usar los dones. Porque una iglesia queda a expensas a lo peor que le puede pasar. Cuando empecé la vida cristiana, el negro creía que Satanás no entraba por una puerta de una iglesia. Yo creía eso. Yo creía, cuando yo recién conocí a Cristo, que si alguien tenía un espíritu, algo malo, llegaba a la puerta de la iglesia y decía, no puedo pasar. Después me di cuenta que no, esa persona entra como en nada. Y si la iglesia es carnal, no, pues feliz. Si no hay dones, si el espíritu. Y eso es lo que daña. ¿O usted por qué cree que terminan tanto líderes y pastores tan mal? Créame que eso no es así de un día para otro. Y ese es el desafío, familia. Y por eso, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros apenas estamos empezando y yo creo en el nombre de Jesús que vienen cosas grandes. Pero esto tiene que ser clave. Porque entre más bendición también viene más ataque, familia. Somos pequeños en Satanás y ya. Ustedes que están ahí, pues no los molesto mucho. Pero por eso necesitamos esto. Claro, vamos avanzando. Discernir espíritus. Yo recuerdo que yo les conté alguna vez, creo. Una vez me presentaron a alguien y apenas me saludó, algo en mi mente me dijo, bruja. En serio. O sea, a mí me han pasado unas cosas así raras, o sea. Y entonces yo recuerdo que una señora bien presentada, y yo dije, ay, qué pena, yo tan mal pensado. Pero luego, hablando con alguien, y me presentaron a la mamá de fulanita. Ay, sí, esa señora es como bruja. Ese día yo dije, no, que vuelva, no mentiras. Entonces, discernimiento de espíritus. Si no tenemos eso, imagínense, familia. Por eso es entre todos, familia. Yo les quiero decir, los líderes y pastores, Dios nos ha escogido por la misericordia de Dios. Pero nosotros solos no podemos, porque nosotros no tenemos todos los dones. Yo tengo algunos, mi esposa tiene otros, y ustedes tienen otros. Y estamos en un campo de batalla. Para esto, claro. El hablar, dice, hablar en lenguas, evangelismo, hay gente que Dios la usa, el servir. Hay gente que sirve de una manera tremenda, la administración, hay gente que Dios le da, y cuán importantes son ese tipo de personas en la iglesia, porque ayudan a administrar los recursos, la sanidad, los que exhortan, los que dan con generosidad. Claro, los que presiden, tienen que ver con el liderazgo específicamente, los que muestran compasión, la importancia de que la iglesia tenga un carácter social para ayudar a la gente, ¿cierto? Y obviamente pues están estas cosas aquí, estos puntos finales. Familia, pretender entrar en detalle con cada uno, pues esto requeriría otro tema, pero la idea es que nosotros comprendamos esto. Vamos avanzando. ¿Qué le pasó? A ver, se le congeló. Cualquier cosa es culpa de Fred, no mía. Es que está congelado, sí. Mire, sigamos. Finalmente, aunque los dones son extraordinarios, Pablo dice,
Procurad pues los dones, mira al final de Corintios 12, la lista, ¿no? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino que... O sea, Pablo dice, qué bueno, pidan los dones, qué bueno, pero hay algo mucho más allá que los dones. ¿Y cuál es eso? El amor. Y empieza 1 Corintios 13 diciendo, si yo tuviera esto, pero si no tengo ¿qué? Amor. Y les quiero decir que eso pasa. Claro, ¿de qué sirve tener un don sin amor? Entonces Pablo dice, todo eso es importante, pero lo más importante ¿cuál es? El amor. Porque aquí hay algo extraordinario. Dice, el amor nunca deja de ser. Pero ¿saben qué dice? Las profecías que dice, un día ¿qué? Se acabarán, cesarán las lenguas. Quiere decir que un día los dones cesan. Porque estamos en la era de la iglesia, hay que alcanzar a muchos, somos habilitados para eso. Pero un día Dios dice, listo, ya. Y solamente dice lo más importante al final, que es el amor. Por eso es muy delicado cuando en una iglesia, es importante los dones, sí, pero cuando ya se va al extremo de que se le da más importancia a la persona, hay que tener mucho cuidado con eso. Clave es el amor, que dice, nunca deja de ¿qué? De ser. Familia, el próximo domingo cerramos entonces con nuestro domingo de sanidad, a propósito, ¿no? Hablando de cómo recibir al Espíritu Santo, y vamos a pedirle a Dios por eso, y vamos a clamarle a Dios por eso. Y si usted ya lo experimentó, que lo vuelva a experimentar, vamos a renovarnos con Él. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a dejar allí